Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un repaso de la trigonometría. Tenemos que recordar que dentro de la clasificación de los triángulos hay un triángulo que se llama triángulo rectángulo, que es aquel que contiene un ángulo recto. En este caso, la trigonometría tiene sus bases específicamente en 6 razones trigonométricas que se derivan a partir de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Podemos tener los dos catetos. Los catetos forman el ángulo recto. Y el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Dependiendo del ángulo que se tome como referencia, se va a nombrar a los catetos. Por ejemplo, si yo nombro y digo, específicamente hablamos del seno del ángulo A. Si tomamos al ángulo A como referencia, entonces, en ese caso, la A minúscula va a ser el cateto opuesto y la B minúscula sería el cateto adyacente. Entonces, por definición, la razón seno es igual al cateto opuesto, en ese caso es A, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces, tomando la letra, sería la A sobre la C. Después, la segunda razón trigonométrica directa se llama coseno. El coseno de A, por definición, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Haciendo la consideración de las literales, nos va a quedar B sobre C. La tercera razón trigonométrica directa se llama tangente, se abrevia en este caso TG. Tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Las literales serían, en este caso, A sobre B. Estas 3 razones trigonométricas son las 3 razones trigonométricas directas. Específicamente ustedes pueden visualizarlas en las teclas de la calculadora. Aparece seno, coseno y tangente, las 3 directas. Y las siguientes son recíprocas. Las razones recíprocas son la cotangente del ángulo A, que es igual a lo contrario, sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Las literales se intercambian. Igual, la secante, que es la quinta razón trigonométrica, la secante A, es la recíproca del seno. Sería entonces, la secante de A es la recíproca del coseno. Sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Sería C sobre B. Y al final, la última razón recíproca se llama cosecante, que es la recíproca de la razón seno. Que en ese caso sería al revés, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sería C sobre A. Entonces, decíamos, sobre estas 6 razones trigonométricas se cimenta toda la trigonometría. Son muy importantes, por eso estamos volviendo a recordar estas razones. Tenemos que aprendernos de memoria las 3 primeras y ya sabemos que esas 3 son recíprocas. Vean cómo podríamos hacerle para recordar: la cosecante recíproca del seno, la secante recíproca del coseno, y la cotangente recíproca
de la cotangente recíproca de la tangente. Aquí se ocupa una identidad trigonométrica, por ejemplo, la cotangente del ángulo A es recíproca de la tangente del ángulo A. La secante del ángulo A es recíproco del coseno del ángulo A. Y la cosecante del ángulo A es recíproca del seno del ángulo A. Estas tres razones trigonométricas sirven para poder sacar las razones recíprocas por medio de la calculadora, porque no hay teclas directas en la calculadora. A ratito vamos a platicar sobre eso. Ahora vamos a explicar los sistemas de medición de ángulos más utilizados. El sistema sexagesimal. En este sistema, el ángulo se mide en grados, minutos y segundos. En la calculadora se trabaja con el modo DEC o D en otros modelos de calculadora. Aquí el ángulo se mide en grados, minutos y segundos. Ahí está la simbología: grados, minutos y segundos. Ese es el sistema de medición de ángulos más importante, es el que más se utiliza. El segundo sistema es el sistema cíclico o circular. Aquí el ángulo se mide en radianes. En la calculadora se trabaja con el modo rad o R. Hay dos equivalencias que conectan a estos dos sistemas. Pi radianes equivalen a 180 grados. Y la otra es que un radián equivale a 57.29 grados. Aquí podemos observar entonces que el radián es más grande que el grado. Con un solo radián abarcamos aproximadamente, hablando de enteros, 57 grados. Entonces, estas son las conexiones y esos son los dos sistemas que se trabajan. El que más se trabaja es el sistema sexagesimal. El sistema cíclico circular generalmente se utiliza cuando graficamos funciones trigonométricas, trabajamos ecuaciones trigonométricas. Ahí manejamos un poquito más el sistema cíclico o circular. Ahora, es importante saber utilizar la calculadora. Por ejemplo, si me piden calcular el seno de 40 grados, primero, antes de hacer los cálculos, tengo que ver que la calculadora esté configurada para trabajar con el sistema sexagesimal, que esté en el modo DEC o D. La pantalla aparece. Generalmente la mayoría de las calculadoras, por default, traen el sistema sexagesimal, traen DEC o D. Entonces el seno de 40 grados es igual a 0.6427, manejando 4 decimales. Si sacamos el coseno de 80 grados, por ejemplo, coseno de 80 grados, eso nos da 0.1736. Si sacamos la tangente de 60 grados, por ejemplo, tangente de 60 es igual a 1.7320, manejando 4 decimales. Estas tres razones trigonométricas son las tres razones trigonométricas directas. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, encontrar la cotangente de 18 grados y quiero encontrarlo por medio de la calculadora de forma directa, no puedo, porque no hay ninguna tecla en la calculadora que diga cotangente y que sea de cotangente. Entonces, para ello utilizamos una identidad que es 1
sobre la tangente de 18 grados. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos utilizando esta identidad trigonométrica. La cotangente de A es igual a 1 sobre la tangente de A. Entonces, eso equivale a que 1 entre la tangente de 18 grados sea igual a 3.0773. 3.0776. De igual forma, si quiero encontrar la secante de 20 grados, pues voy a utilizar también una razón, una identidad trigonométrica, porque la secante es la recíproca del coseno. Entonces, vamos a utilizar esta que dice que la secante de A es igual a 1 sobre el coseno de A. Entonces, para encontrar el valor decimos 1 entre el coseno de 20 grados. Da 1.0641. Y al final, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la cosecante de 30 grados, es equivalente, la cosecante es el recíproco del seno, entonces sería 1 sobre el seno de 30 grados. Aquí vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Secante de A es igual a 1 entre el seno de A. Y esto nos da el valor de secante de 30 sería 1 entre el seno de 30 grados. Y nos da 2. Y de esta manera nosotros podemos calcular las 3 razones trigonométricas recíprocas, que son la cotangente, la secante y la cosecante, por medio, utilizando la calculadora, pero con base a esas 3 identidades trigonométricas que nos van a funcionar. Hay que recordar que el recíproco de un número siempre se calcula poniendo un 1 sobre el número. En ese caso, si digo que la cotangente es el recíproco de la tangente, por eso es 1 entre la tangente del ángulo. Entonces, de esa manera podemos encontrar las razones recíprocas en la calculadora. Entonces, con esto ya podemos empezar a trabajar los diferentes ejercicios. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dado seno de A igual a 3/5, hallar las demás razones y los ángulos A y B. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con sus 3 ángulos. Ya saben que si este es el ángulo A, el lado opuesto es el lado A. Si ese es el ángulo B, el lado opuesto es el lado B. Y si ese es el ángulo C, el lado opuesto es el lado C. Entonces, nos dan el dato de que el seno de A es igual a 3/5. Del otro lado, coloqué las 3 razones trigonométricas directas, sus definiciones, porque son las que nos van a estar sirviendo, vamos a estar utilizando para poder resolver los siguientes problemas que vamos a trabajar. Entonces, fíjense bien, seno, según la definición, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso significa que el 3 es el cateto opuesto y que el 5 es la hipotenusa. Entonces, con base a eso, nosotros vamos a etiquetar el cateto opuesto. Si tomamos como referencia el ángulo A, el cateto opuesto es el lado A. Entonces,
vale 3. La hipotenusa vale 5, porque es el segmento más largo, ahí no hay bronca. No hay problema, perdón. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que nos falta encontrar el lado B. El lado B, sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos dos lados, podemos conocer el otro utilizando uno de los teoremas más importantes en matemáticas, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, por Pitágoras, decimos que c al cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces sería 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más b al cuadrado. Aquí va a dar 25, aquí va a dar 9 más b cuadrada. Despejamos el 9, lo pasamos para acá, pasaría restando. Y nos quedaría esto así, 25 menos 9 es 16. Ya sabemos que para quitar ese cuadrado, extraemos raíz cuadrada en ambos lados, entonces nos quedaría raíz cuadrada de 16. B es igual a raíz cuadrada de 16. Entonces B vale 4. Ya tenemos que ese valor de B es 4. ¿Sí? Ya lo acabamos de encontrar. Entonces, si nosotros ya tenemos los tres lados del triángulo, ya podemos entonces encontrar las 5 razones trigonométricas restantes. ¿Sí? Vamos a ver. La siguiente sería el coseno del ángulo A. Coseno, según la definición, es igual al cateto adyacente, que en ese caso es 4, sobre la hipotenusa, que vale 5. La tangente del ángulo A, según la definición, es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el adyacente. Ya están las tres directas, ahora vamos con las recíprocas. La cotangente, hay que recordar que la cotangente es recíproca de la tangente. Nada más los valores del numerador y denominador se intercambian. Sería 4/3. La secante ya sabemos que es recíproca del coseno. Entonces se intercambian el 5 va para arriba, el 4 para abajo. Y por último, la cosecante de A es el recíproco del seno. Sería 5/3. Nada más se intercambian los valores. Y de esa manera nosotros ya tenemos calculadas las 5 razones trigonométricas restantes. Entonces, solamente queda pendiente encontrar los ángulos A y B. Nosotros podemos observar que estos dos ángulos siempre, en un triángulo rectángulo, estos dos ángulos siempre van a ser complementarios. O sea, van a sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque nosotros en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto. Y sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces, si tenemos 90, forzosamente la suma de estos dos tiene que ser 90. Entonces, calculando uno, queda determinar el otro por una simple resta. Entonces vamos a calcular. ¿Cómo calculamos un ángulo? Pues utilizando, si tenemos los tres lados, podemos utilizar cualquiera de estas razones. Vamos a utilizar la razón seno. Seno del A es igual a 3/5. Vamos a aprovechar que ya la tenemos aquí lista. Entonces, si yo quiero encontrar el valor del ángulo A, me está estorbando la razón seno. Entonces, para poder quitar seno hay que poner una operación contraria, que en este caso es una razón inversa, seno inverso. Entonces, en ambos lados vamos a sacar seno inverso. Entonces nos quedaría que el ángulo A es igual al seno inverso de 3/5. Esta es la simbología. Ese -1 no es un exponente, ese -1 es un símbolo de las razones trigonométricas inversas. Seno a la -1, tangente a la -1, coseno a la -1, son razones inversas. Entonces, en la calculadora, ¿cómo vamos a calcular, en este caso, cómo vamos a realizar este
este procedimiento. Aquí vamos a oprimir la tecla que dice Shift y luego la tecla que dice Sin. En este caso, Shift y Sin. Y ponemos 3 entre 5. Y eso nos da que el ángulo A vale 36.86 grados. Por lo tanto, el ángulo B, ya dijimos que son complementarios, ese vale 36.86 grados. El ángulo B sería 90 grados menos, en ese caso, 36.86 grados. Entonces tendríamos 90 menos 36.86 nos daría 53.14 grados. Y de esa manera terminaríamos de resolver el problema. Ya tenemos las 5 razones trigonométricas que nos pedían y ya tenemos los dos ángulos que son complementarios diferentes al de 90 grados. De esta manera, utilizando la calculadora, apoyándonos de las razones trigonométricas directas y también obviamente partiendo de la definición de las recíprocas, podemos resolver este ejercicio. Bueno, ahora vamos a explicar, a recordar cómo es la resolución de triángulos rectángulos en la trigonometría. Vamos a partir de este triángulo, pero para empezar hay que entender que resolver un triángulo rectángulo significa encontrar todos sus lados y todos sus ángulos interiores. Aquí en este primer ejercicio nos dan la hipotenusa y nos dan el ángulo A. Tenemos como dato el ángulo A, que vale 70 grados, y el lado C, que vale 120. Por lo tanto, tendríamos como incógnita el ángulo B, no lo conocemos, el cateto opuesto, si tomamos como referencia el ángulo A, y el ángulo B tampoco lo conocemos. Entonces, no puedo en ese caso aplicar el teorema de Pitágoras porque solamente conozco un lado. Entonces, lo que puedo hacer primero es encontrar de manera fácil el ángulo B, porque hay que recordar que ya comentamos de que estos dos ángulos son complementarios siempre. Por lo tanto, el ángulo B va a ser equivalente a 90 grados, le voy a quitar el ángulo A. Entonces, el ángulo B vale 20 grados. Entonces, es muy fácil, teniendo yo un ángulo diferente al ángulo recto en ese caso, poder encontrar el que falta. Ya tenemos entonces que ese vale 20 grados. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar A y B? Para ello, podemos utilizar una razón trigonométrica que involucre, por ejemplo, si yo quiero encontrar el lado A, lo relaciono con la hipotenusa. Y entonces recuerdo qué razón trigonométrica involucra a la hipotenusa y al cateto, pues. Es la razón seno. Entonces podríamos decir seno del ángulo 70 grados es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que es 120. Y ahí podemos observar una ecuación en donde la única incógnita es el lado A, que es el cateto. Entonces hacemos un despeje, 120 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Hay que recordar las operaciones inversas o contrarias, mejor dicho, cuando se hacen despejes. Si está dividiendo 120 pasa a este lado multiplicando. Entonces ya tendríamos, agarramos la calculadora y decimos a 120 la multiplicamos por el seno de 70 grados. Tenemos que recordar que la calculadora tiene que estar configurada para trabajar con el sistema sexagesimal. Tiene que estar el mode DEC o D. Y ya tenemos entonces aquí que nos sale que el lado A 112.76.
Y ya, para encontrar el lado B, podemos tener otra opción. Podemos utilizar la razón coseno, porque sería cateto adyacente, y la hipotenusa, o también podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso vamos a utilizar Pitágoras. Por Pitágoras, entonces decimos que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces c cuadrada es 120 al cuadrado, a cuadrada que la acabamos de encontrar, más b cuadrada que no sé cuánto es. Entonces agarramos la calculadora, 120 al cuadrado da 14.400, 112.76 al cuadrado da 12.714.81. Vamos a tomar dos decimales nada más, y aquí sería b al cuadrado. Al despejar, 12.714 pasaría restando a este lado y daría daría 1685.19. Al final, ya saben, tenemos que extraer la raíz cuadrada para llegar al resultado. $41.05. Y ya de esta manera nosotros podemos resolver un triángulo rectángulo. Aquí otro camino fácil hubiera sido, como platicábamos, si yo digo que el coseno de 70 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces 120 por el coseno de 70 nos tiene que dar exactamente 41.05. 120 por el coseno de 70, y ahí está, nos sale 41.04, pero es decimalmente exacto. Ahí está. Pues así podemos resolver un triángulo rectángulo. Dependiendo de los elementos que se relacionen, podemos utilizar seno, podemos utilizar coseno, podemos utilizar tangente para encontrar los lados o un ángulo. Continuando con la resolución de triángulos rectángulos, tenemos un problema que tiene como datos que el lado A vale 35, el lado B vale 15, y se desconocen el ángulo A y el ángulo B. Entonces, de acuerdo a los elementos que tenemos, volteamos hacia la derecha y podemos encontrar que estos dos lados que forman el ángulo recto son los catetos del triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica vamos a utilizar para poder primero encontrar los ángulos? El lado que es el más largo, que es la hipotenusa. Si tenemos dos lados, conocemos lados y desconocemos uno, podemos entonces empezar primero utilizando el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tendría que ser así: c es igual a 35 al cuadrado, c cuadrado es igual a 35 al cuadrado más 15 al cuadrado. Al hacer las operaciones, 35 al cuadrado da 1225.
más 15 al cuadrado, que son 225. Al hacer la suma, 1225 más 225, esto da igual a 1450. Ya sabemos que para quitar el cuadrado, extraemos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, entonces quedaría así. Y al encontrar la raíz cuadrada de 1450 da 38.07. Entonces ya encontramos el lado más largo del triángulo, que es la hipotenusa. Entonces, si ya conocemos este lado, entonces es claro que teniendo los tres lados ya podemos utilizar cualquiera de las tres razones trigonométricas que están ahí. Vamos a utilizar coseno, ¿qué les parece? Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente. Si ese es el ángulo de referencia, está el opuesto, y ese es el adyacente entre la hipotenusa, que es 38.07. Entonces aquí, si queremos encontrar el valor del ángulo A, recuerden que tenemos que aplicar una razón inversa, el coseno inverso de A en ambos lados de la igualdad. Entonces quedaría el ángulo A es igual al coseno inverso de este cociente, 38.07. Ya saben que coseno a la menos 1 se lee coseno inverso, y recuerden que la calculadora, para utilizarla, tiene que estar configurada para trabajar con el sistema sexagesimal. Entonces decimos shift, el cos, ya va a aparecer en la pantalla coseno a la menos 1, que es coseno inverso, 15 entre 38.07. Y nos daría un ángulo de 66.79 grados. Ya tenemos que ese ángulo mide 66.79 grados. Y al final nos falta encontrar el ángulo B. Ese ángulo B ya habíamos comentado que esos dos siempre van a ser complementarios, porque si este mide 90 grados, que es un ángulo recto, entonces estos dos tienen que sumar también 90 grados, porque recuerden que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual a 180. 90 más 90 pues va a dar los 180. Entonces el ángulo B tiene que ser igual a 90 grados menos el ángulo A, y eso nos daría 90 menos 66.79 daría 23.21 grados. 23.21 grados. Y de esa manera encontramos los ángulos que faltaban. Ya encontramos también por Pitágoras la hipotenusa, y terminamos entonces de resolver el triángulo rectángulo. Ustedes en casa pueden encontrar los ángulos utilizando tangente o utilizando la razón seno para verificar que van a llegar exactamente a los mismos resultados. Ahora vamos a platicar de las aplicaciones de las razones trigonométricas. El primer problema que vamos a resolver dice: un edificio proyecta una sombra de 92.33 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 18 grados. Calcula la altura del edificio. Aquí está la figura. Aquí se encuentra el edificio. Ese es el ángulo de elevación. Y esta es la distancia entre este punto y este. 92.33 metros. Que es la sombra que proyecta el edificio. Muy bien. En los problemas de aplicación, a diferencia de cuando tenemos ejercicios de resolución de triángulos rectángulos, esos son más cortos. ¿Por qué? Porque simplemente nos vamos a enfocar a lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo encontrar la altura. Si tomamos como referencia el ángulo de 18 grados, que es el ángulo de elevación, ese sería el cateto adyacente y ese sería el opuesto. Entonces,
¿Qué razón trigonométrica directa vamos a utilizar? Aquí tenemos las tres razones trigonométricas directas. Tenemos en la figura ese dato y tenemos el cateto opuesto que no conocemos como h. Entonces, si estamos viendo que aquí se forma el ángulo recto, el triángulo, por lo tanto, conocemos los dos catetos. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra los dos catetos? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, significa que la razón que vamos a utilizar es la tangente. De acuerdo a los elementos, ustedes tienen que determinar qué razón trigonométrica es idónea para encontrar la incógnita que está pidiendo el problema. Entonces decimos, tangente del ángulo de 18 grados es igual al cateto opuesto, en este caso es h, entre el cateto adyacente, que es 92.33. Entonces, tenemos una pequeña ecuación en la que simplemente hay que despejar h, 92.33, que está dividiendo, pasa a este lado multiplicando a la tangente de 18 grados. Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora. Recuerden siempre tener cuidado de que esté configurada para el sistema sexagesimal, porque estamos trabajando con grados. Regularmente la mayoría de las calculadoras están por default configuradas para trabajar con el sistema sexagesimal, porque es el que más se utiliza. Entonces sería 92.33 por la tangente de 18 grados. Y eso nos da 29.99. H es igual a 29.99. Entonces, como ese es un problema de aplicación, podemos recordar las tres etapas que hablábamos desde el primer semestre: el planteamiento, la solución matemática y la interpretación de los resultados, que tiene mucho que ver con las etapas que propone Polya, desde, en este caso, comprender el problema, diseñar una estrategia, después aplicar ya la estrategia, ponerla en marcha, y al final se hace la visión retrospectiva, que es mirar hacia atrás para analizar si el resultado que tenemos es lógico, es congruente. Entonces, aquí ya tenemos que después de leer el problema, nosotros dijimos que tendríamos que utilizar una razón trigonométrica para encontrar la altura. Decidimos que nuestro camino era utilizar la tangente. Llegamos al resultado. Esto es la solución matemática y ahora hay que darle una interpretación a esos resultados. Podemos decir entonces que la altura del edificio es de 30 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque es 29.99, es aproximadamente 30 metros. Y de esa manera estamos resolviendo un problema de aplicación utilizando una de las razones trigonométricas. Ahora vamos a resolver el problema número 2. Dice, en un edificio se apoya una escalera cuyo pie se ubica a 2.5 metros de la pared. ¿Cuál es la longitud de la escalera si el ángulo que se forma con la pared es de 30 grados? Aquí está el dibujo, aquí está el edificio, vamos a ponerle sus ventanitas. Este es el ángulo que forma la escalera con la pared, y esta es la distancia del pie de la escalera a la base del edificio, 2.5 metros. Entonces, nuevamente, nosotros revisamos. Si tomamos este ángulo como referencia de 30 grados, este lado sería 2.5 metros, la medida, y sería entonces el cateto opuesto. La escalera va a representar el segmento más largo del triángulo rectángulo, por lo tanto es la hipotenusa. Entonces, nuevamente, aquí estamos trabajando con la hipotenusa.
y tenemos ese dato como incógnita y nos preguntan, en este caso la escalera es la longitud de la incógnita, entonces es longitud con ese dato que es el cateto opuesto y tenemos 30 grados. Entonces quiere decir, volteamos para acá para analizar con cuáles de esas tres razones vamos a obtener el resultado de la longitud de la escalera. Hipotenusa y el cateto opuesto. Sería entonces la razón seno. Entonces con la razón seno decimos seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es 2.5 metros, sobre la hipotenusa, que es L, la longitud de la escalera. Entonces nuevamente tenemos una ecuación donde la única incógnita es la L. La vamos a despejar. L está dividiendo, pasa a este lado multiplicando al seno de 30 grados. Y al final, si quiero dejar solita la L, quiero despejarla, seno de 30 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces igual, dividimos 2.5 entre el seno de 30 grados. Nos da 5 exactamente. Pues quiere decir entonces que la longitud de la escalera es de 5 metros. Y esa sería la interpretación del resultado. Entonces, es muy sencillo, simplemente hacemos bien el dibujo de acuerdo al enunciado. Teniendo bien el dibujo, identificamos qué elementos del triángulo van a participar y decidimos cuál de estas tres razones podemos utilizar. Entonces, es muy sencillo. Hay que repasar, trabajar con los ejercicios donde tuvieron dudas en el segundo parcial para tratar de reforzar esta parte. Ahora vamos a resolver el problema número 3, que dice así: el papalote de Ana, con un hilo de 400 pies, vuela directamente sobre la cabeza de Pedro. Si el ángulo que forma el hilo con el suelo es de 70 grados, ¿a qué distancia está Ana de Pedro? Aquí tenemos la figura del problema. Aquí se encuentra el papalote, aquí está Pedro, aquí está Ana. El hilo que va de Ana al papalote forma con el suelo un ángulo de 70 grados. Entonces, otra vez, nosotros tenemos como incógnita la distancia entre Pedro y Ana. Esa distancia, que en este caso en la figura representa uno de los catetos. Si tomamos como referencia este ángulo, ese sería el cateto adyacente y este el opuesto. Entonces, desconocemos el cateto adyacente y tenemos el segmento más largo, que en este caso está representado por el hilo, que mide 400 pies. Por lo tanto, tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Otra vez nos vamos a nuestra tablita por acá y buscamos qué razón trigonométrica involucra a la hipotenusa y al cateto adyacente. Seno no, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces quiere decir que vamos a utilizar la razón coseno. Entonces coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que es la incógnita, sobre la hipotenusa, que es igual a 400. Nuevamente tenemos una ecuación donde la única incógnita es la distancia de. Despejamos 400 que está dividiendo, pasa multiplicando al coseno de 70 grados. Entonces, al multiplicar 400 por el coseno de 70, tenemos un resultado de 136.80, en ese caso D vale 136.80.
Eso significa entonces que la distancia entre Ana y Pedro es de 136.80 pies. Esa es la interpretación del resultado. Entonces, nuevamente, tenemos que recordar que hay que leer, comprender el problema y a partir de la lectura hacer un esquema, un dibujito, diseñar una estrategia que permita encontrar la respuesta del problema. Entonces, concebir en este caso, concebir la estrategia, aplicar la estrategia, en este caso aplicar una razón trigonométrica, y ya al final llegamos al resultado. Es la distancia que hay en ese caso entre ellos dos es de 136.80 pies. Entonces vemos que resolver problemas de aplicación donde se utilizan razones trigonométricas no es complejo, simplemente hay que apoyarnos y aprendernos bien estas tres razones que son súper indispensables para la solución de estos problemas.